Para saber qué otras aplicaciones se le puede dar al conocimiento de las proteínas, hoy nos acompaña en el estudio la doctora Adriana Valdés del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Muy buenas noches y bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Qué gusto Muchas tenerla gracias. aquí. Gracias. ¿Nos podría platicar qué funciones tienen las proteínas en los seres vivos? Bueno, es muy amplia. Todos los organismos contienen proteínas. Entonces, estas se sirven en los diferentes organismos para comunicar, para llevar mensajes y, bueno, también realizan funciones, por ejemplo, funciones estructurales. Y además pueden ser parte importante en cuanto al desarrollo de funciones dentro de las células y dentro de los diferentes organismos o fuera de ellos. Ahora, nos dicen que tú usas células para producir proteínas, ¿cierto? Así es. ¿Cómo se hace eso? ¿Y para qué, sobre todo? Ok, esto lo hacemos de una forma que es usando una tecnología que se llama recombinante. Lo que hacemos es cortar pedacitos de DNA, introducirlos a diferentes células y entonces ese pedacito de DNA lleva información genética para después producir proteínas, ¿no? Que codifica para proteínas. Entonces, a estas proteínas se les llama proteínas recombinantes y utilizamos desde células bacterianas, levaduras, células de mamífero para producir diferentes proteínas con características que queremos que tengan estas proteínas, ¿no? Ya sea de comunicación o como medicamentos. En diferentes enfermedades lo que sucede es que hay proteínas que se dejan de producir, ¿no? Entonces, para ese tipo de reemplazo se utilizan biofármacos o biomedicinas. Okay. Oye, háblanos de las proteínas que son los anticuerpos. Ok, muy buena pregunta. Los anticuerpos son moléculas grandes, son moléculas o proteínas complejas que tienen una función muy importante. Las producen normalmente los organismos como los linfocitos, las células que son los linfocitos, y entonces estas moléculas sirven para reconocer materiales extraños dentro de los organismos. Pero también los anticuerpos, como tienen esta función de reconocimiento especializado, se utilizan como biofármacos también y para poder detectar ciertas moléculas o para poder eliminar su función, ¿no? Entonces están haciendo anticuerpos monoclonales recombinantes en diferentes células de mamífero y bueno, estas proteínas que son producidas tienen características muy similares a las que producen las células humanas. Entonces eso es muy importante porque entonces son bien reconocidas por el sistema inmune de los pacientes y entonces pueden ejercer la terapia para lo que se diseñaron. Claro. Estos anticuerpos que se diseñan de esta forma se hacen pensando en una enfermedad en particular, bueno, en un antígeno en particular, ¿no? Como que se crean esperando que ataquen a algún blanco específico. Exactamente. De hecho, para eso se diseñaron. Toda la parte de ciencia básica que se hace en los diferentes institutos del mundo reconocen blancos y entonces los anticuerpos monoclonales recombinantes son moléculas específicas que van a reconocer esos blancos terapéuticos. Y entonces es la forma que ahora que se desarrolla la biomedicina moderna, ¿no? Es la forma en que funcionan. ¿Y cuál es la línea más promisoria, más prometedora en cuestiones de investigación y, por supuesto, después de uso de estas investigaciones en cuestiones de proteína? Claro. Bueno, teniendo una idea futurista, la medicina personalizada en algún momento va a poder diseñar fármacos específicos por persona, ¿no? Pero estamos hablando de, no sé, a lo mejor dentro de 30 años pueda suceder eso. Ahora lo que se hace es buscar blancos terapéuticos. Tenemos estos anticuerpos que se pueden desarrollar con toda la ingeniería genética que tenemos a la mano. Podemos diseñarlos y producirlos en diferentes células con características que sabemos que van a ser terapéuticos, que van a ser bien reconocidos por el sistema inmune, que no va a haber problemas ni reacciones secundarias.
Y bueno, esa es la parte en cuanto a medicamentos, pero las proteínas se utilizan para muchas otras cosas, ¿no? Se están utilizando como biomateriales, también se están utilizando como soportes para hacer crecer otras cosas. Proteínas agregadas, por ejemplo, se utilizan como material de liberación de diferentes moléculas, como por ejemplo DNA o de otros elementos nutricionales para hacer cultivo celular. Vaya, las proteínas recombinantes se utilizan en todo, ¿no? Desde la ciencia básica, cuando queremos entender funciones, cuando queremos hacer una descripción de interacción de moléculas que están poco representadas, entonces la forma para producir estas proteínas en una concentración adecuada, pues se hace de forma recombinante. Y entonces es lo que nos ha permitido ampliar el conocimiento tanto de funciones estructurales, de funciones de comunicación celular, hasta la parte de la medicina. Buenísimo. Pues gracias por venir a platicarnos sobre lo que están haciendo y sobre los futuros avances. Muchísimas gracias por su invitación.